El mundo de Sofía fue una historia que logró atraparme a mí bastante personalmente. Sofía Admundsen era una adolescente noruega de 14 años que encontró una carta anónima en su buzón un día con la pregunta de ¿quién eres? Poco después recibió una pregunta que ¿de dónde viene el mundo? Se le hacen cuestiones como las del sombrero de conejo, de que somos personas que no vemos más allá de lo que conocemos. Las cartas le presentan a los primeros filósofos presocráticos que eran como Tales, Anaximandro y Heráclito. Esta Sofía se empieza a tener un interés profundo por la filosofía. Y cuando se encuentra con Alberto Knox, un filósofo que se convierte en su mentor, con los que juntos exploran las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles, los grandes pensadores de Atenea. Después exploraron lo que fue el Renacimiento y la Edad Medieval, aprendiendo sobre figuras como Galileo y Newton. También discuten sobre la filosofía de Descartes, el que planteó la famosa frase de pienso y luego existo. Alberto y se llevaba a Sofía a un lugar simbólico llamado el Jardín del Edén, donde tenían discusiones filosóficas sobre la naturaleza, la existencia y la realidad. Este lugar se convirtió en un refugio donde pueden hablar libremente sobre las ideas filosóficas sin las restricciones del mundo exterior. Sofía empezó a recibir lecciones en video que cubrían la filosofía medieval, incluyendo a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino y el Renacimiento con Descartes, Spinoza y Locke. La casa de Hilde, en su búsqueda por entender su realidad, Sofía y Alberto la encontraron. En ella encuentran objetos personales y diarios que les ayudarán a comprender más sobre Hilde y su conexión con ellos. En esa misma casa fue cuando descubrieron un espejo que Sofía, al verse ahí, podía ver a una chica diferente a ella. Esto lo llevaba a cuestionarse sobre la naturaleza de su misma existencia. Sofía iban descubriendo pistas dejadas por el mayor, por el padre de esta Hilde que estaba haciéndole la historia a su hija, quien parecía estar jugando con ellos y manipulando eventos de su vida. Empiezan a notar cómo Knag influye en su mundo como si fuera un dios que controla su destino. Después empiezan a notar un poco más la correspondencia que tenían Hilde y su padre entre su vida, ¿no? Sofía se enteraba de que ella y Alberto eran personajes en un libro escrito por el mayor del ejército noruego, Alberto Gnag, para su hija Hilde como regalo de cumpleaños. Estudiaron también lo que fue el romanticismo, con filósofos como Hegel y Kierkegaard, quien se enfocan en el individualismo, la emoción y la subjetividad. Estas ideas resuenan profundamente en Sofía mientras se cuestiona sobre su propia identidad y libertad. Las cartas que se va encontrando Hilde de su padre, en la que su intención es explicar la filosofía a través de la historia de Sofía, esto confirma a Hilde que Sofía y Alberto son personajes creados por su padre y no personas que en algún momento pudo conocer su padre en algún otro lado, ¿no? La aparición de Hilde en sueños de Sofía hacía que se encontrara esta Sofía cosas de ella, o sea, de la realidad al mundo de Sofía. Empezaba a tener sueños vividos en los que se encontraba con Hilde. En estos sueños las dos chicas intercambiaban pensamientos y emociones, lo que reforzaba la conexión entre las dos realidades. El descubrimiento del manuscrito que encontraron en la casa de Hilde, al leerlo se da cuenta de que su vida estaba escrita hasta el mismo detalle, lo que le provocó una crisis existencial, porque te estás dando cuenta que no eres real, que eres nada más parte de la historia de una persona para el cumpleaños de su hija. Después confrontaron filosóficamente a Khan, a Gnag, el padre de Hilde, a través de la narración. Empiezan a hacer cosas inesperadas y fuera de la trama para desestabilizar la narrativa controlada por él. Sofía y Alberto al fin descubren cómo comunicarse con Hilde, quien empezó a darse cuenta de la trama del libro de su padre, intentando encontrar maneras de escapar de la narrativa en la que estaban atrapados. Hilde, desde su propia realidad, intenta ayudar a Alberto y a Sofía utilizando su conocimiento del libro para poder ayudarlos a ganar más autonomía. Exploraron después lo que fueron la filosofía moderna en ese punto, hablando sobre Hume, Kant, Kierkegaard, Marx, Darwin, Freud y Sartre. A medida que aprendían más, Sofía y Alberto buscaban formas de rebelarse contra su creador, hasta que llegó la tal fecha esperada, que fue el cumpleaños de Sofía. Se celebró con una fiesta que culminó en un acto simbólico de liberación, donde los personajes empiezan a desafiar las reglas de su mundo ficticio. Sofía y Alberto estudiaron filósofos contemporáneos como Marx, Freud y Sartre, ya mencionados. Las ideas de libertad, determinismo y psicoanálisis se vuelven cruciales mientras intentan liberarse de la influencia de Gnag. El regreso a casa fue después cuando Sofía intenta regresar a su vida normal, pero se da cuenta de que ya no puede ver el mundo de la misma manera. Su comprensión de la filosofía y su cuestionamiento constante de la realidad han cambiado su perspectiva para siempre. El viaje a la cabaña del mayor,
se notan pistas de su existencia ficticia, es cuando por fin ya se dan cuenta que pueden escapar del control de Gnag. Entrar en una especie de dimensión paralela que siguen existiendo como entidades libres en un universo ficticio. Y ya terminando la historia, Hilde se reconcilia con su padre, agradeciéndole por el regalo que le ha dado una nueva perspectiva sobre la filosofía y la vida, mientras Sofía y Alberto continúan sus exploraciones filosóficas en su nueva realidad. Sinceramente, un libro que me atrapó bastante, que no esperaba mucho menos de él, pero sin embargo fue muy entretenido y lo recomendaría a cualquiera que quisiera empezar a leer libros nuevos, siempre y cuando no te estén obligando a que lo termines en una cierta determinada fecha. Yo digo que se podría disfrutar mucho más.